Esto es una plática que se dio en el kiosco Morisco para el grupo de lactancia materna y que se llama justamente Lactancia Sagrada. Este video se inspiró en una exposición a la que asistí en el Museo Nacional de Arte, se llama Yo el Rey, y ahí vi unas figuras de una advocación mariana que a mí me gusta mucho, que se llama la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción entraña un asunto teológico muy complicado porque se trata de la Virgen María, que ella fue concebida sin pecado original, o sea, la Virgen María fue concebida sin pecado original porque Santa Ana y San Joaquín hicieron lo que normalmente hacen papá y mamá para tener bebés. O sea, como quien dice, no rechinaron el colchón o todas esas cosas maravillosas que pasan, ¿no? Sino que un ángel, estando separados, les avisó que en su ancianidad iban a tener una niña que iba a ser justamente María, la madre de Jesús. Y como Dios la había elegido para ser la madre de su hijo, que era al mismo tiempo Dios y hombre, entonces la preservó del pecado original. Por eso se le conoce como la Inmaculada Concepción. Ella fue concebida sin pecado original. Pero en esta imagen que vemos de la Inmaculada, además de verse otras características o atributos como la Torre de David, o que está parada sobre el orbe pisando una serpiente, se ve una característica que justamente es de atención especial para las mamás a las que les di la plática, que eran las asistentes al curso de danza portando, y que están en un programa también de lactancia libre. O sea, la Inmaculada Concepción, que de su seno, en este caso muy pudorosamente cubierto, está emanando leche, ¿sí? Como si fuera una fuente de leche que, además de ser leche, es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el alimento del alma, y el alimento del alma es lo que nos da la fortaleza para que justamente con las potestades que tiene esta parte de la humanidad, que es la que conecta el cuerpo con el espíritu, el hombre pueda luchar contra la tentación, pueda evitar cometer pecados, realizar buenas obras y por lo tanto conseguir llegar al camino de la gloria, ¿no? Y salvar su alma del infierno. Y entonces la Virgen se vuelve una fuente de gracia, aunque la fuente original de toda la gracia obviamente no es más que el mismo Dios. Esta imagen de la Inmaculada Concepción tiene que ver con una tradición muy antigua que tiene sus raíces desde la época del Paleolítico, o sea, desde la época de las cavernas en que los hombres podían fabricar sus herramientas prácticamente exclusivamente con materiales de piedra. Y ya en el Paleolítico y en la siguiente etapa, que es el Neolítico, van a empezar a crear figuras femeninas que, como se puede ver en esta imagen, no son personalizadas, es decir, lo que no son retratos de mujeres, sino son representaciones simbólicas de lo que significa lo femenino. Y lo femenino va a estar vinculado siempre con la fertilidad y va a estar vinculado con la sobrevivencia del clan. ¿Por qué? Porque en el Paleolítico no había el conocimiento suficiente para reconocer que había un vínculo entre el acto sexual y la procreación. Entonces parecía que las mujeres producían a los hijos por ellas mismas, pero además la figura femenina va a tener diferentes cargas simbólicas. Por ejemplo, aquí se le ve que los genitales están claramente representados. Entonces hay una relación entre la fertilidad y el placer, pero también tiene las caderas muy anchas. La existencia de las caderas anchas tiene el nombre de esteatopigia, sobre todo porque las caderas son anchas y otras partes del cuerpo no tienen la misma proporción que las caderas. Estas caderas anchas están relacionadas con dos factores fundamentales, una con la abundancia de comida. En el Paleolítico los hombres eran principalmente cazadores y recolectores, y entonces de repente podía haber una gran casa y podían comer hasta hartarse, y entonces acumulaban grasa, pero no podían acumular grasa en cualquier parte. La acumulaban en las piernas y en las caderas porque la grasa acumulada ahí no les impedía correr, no les impedía realizar sus tareas y sus diversas actividades,
pero sí les generaba una reserva de nutrientes para que si escaseaban los alimentos, podía el mismo cuerpo humano recurrir a esa reserva sin que la persona muriera de hambre. Pero además, las caderas anchas tienen que ver con la facultad femenina para procrear. Las caderas anchas significa una gran pelvis y significa que los bebés van a estar muy bien ahí y van a poder salir con facilidad. Las caderas estrechas en general están asociadas con partos complicados o con partos difíciles. Entonces es la fecundidad por la abundancia de alimentos, pero también la fecundidad de la procreación y de la posibilidad de traer bebés al mundo. Pero si se fijan, existe un elemento adicional que son los pechos protuberantes. No nada más es porque a los hombres siempre les ha gustado esta parte femenina ampliamente desarrollada, sino porque tiene que ver con la sobrevivencia del producto, con la sobrevivencia del bebé que ya nació de estas caderas anchas. Si el bebé no es adecuadamente lactado, no existen los elementos para darle los nutrientes por otros medios, no es tan fácil alimentarlo de otras cosas. A veces se puede recurrir a la leche de animales, pero es muy complicado porque la domesticación de los animales no está plenamente desarrollada en esta época. Entonces el bebé depende casi exclusivamente de la lactancia de su madre para poder sobrevivir, ¿sí? Y entonces la figura femenina se vuelve muy poderosa y a veces se diviniza justamente porque la sobrevivencia del grupo depende de las mujeres sanas que puedan procrear y alimentar a sus bebés. Una época más tarde, ya en el Neolítico y ya después en la Edad Antigua con los griegos y con los romanos, este predominio femenino y esta abundancia representada en el cuerpo femenino la vamos a encontrar en Artemis, la deidad femenina vinculada con la abundancia. Y como se puede ver, es representada como lo que Astrid Haddad llamó la multimamada, o sea, la mujer con múltiples senos que alimenta a sus hijos, que son al mismo tiempo el alimento de los dioses y el alimento de los hombres. Y es Artemis la representación de la abundancia femenina, pero también la representación de la abundancia de la naturaleza. Y se le conoce, por lo tanto, como la Magna Mater, como la Gran Madre. Y Artemis, curiosamente, también se va a relacionar con otro atributo que en la actualidad podría considerarse poco femenino, que es la casa, y esta diosa Artemis, que ya para los romanos se va a convertir en la Diana cazadora, es la que se conoce como la Podniacerón para los griegos, o señora de las fieras. Constantemente se le representa con animales de caza, como en este caso que es un ciervo o un venado, pero también se le puede representar con leones o con serpientes. Y aquí empezamos a ver la figura femenina asociada con la serpiente. Artemis es evidentemente una divinidad relacionada con la naturaleza y con la fecundidad natural, pero contra lo que se pudiera pensar no es una fecundidad sumisa, es una fecundidad arrojada y es una fecundidad de dominio. Otra figura lactante muy significativa en la antigüedad es Venus. Venus que se asocia con la virginidad, pero al mismo tiempo con la belleza y con la maternidad. Venus es ni más ni menos que la madre de Cupido y como tal amamanta a su hijo. Y entonces vamos a ver que la lactancia y la imagen de la lactancia se empieza a reproducir ya de manera recurrente. Pero estamos hablando de divinidades que lactan a sus hijos, que pueden ser dioses o que pueden ser hombres y dioses. Con el Renacimiento se retoman todos los mitos clásicos grecolatinos, pero también se va a reproducir una imagen medieval ya de la Virgen María. La Virgen María como Madre de Jesús va a ser objeto de amplísimos debates a lo largo de la antigüedad y de la Edad Media. En la Edad Media se va a debatir ni más ni menos que la maternidad divina de María. ¿Qué quiere decir la maternidad divina de María? Si se reconoce que Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que Él mismo es Dios, María no solo es madre de un hombre, Jesús, sino es madre de un hombre que también es Dios.
Y entonces la lactancia de María tiene que ver con las características humanas de Jesús, o sea, Jesús fue un ser humano como todos y tenía que ser alimentado, y fue alimentado por una mujer que era un ser humano normal, común y corriente, y entonces eso ratifica y subraya la humanidad de Jesús. Pero por otra parte, si se quiere insistir en que María era también la madre de un Jesús que era Dios, entonces María es también la madre de Dios. Y la lactancia materna de María pues se vuelve significativa porque está lactando nada más ni nada menos que a un Dios encarnado. Y entonces es cuando la lactancia adquiere un carácter también sagrado y sobrenatural, porque ya no nada más es el cuerpo de Jesús el que está siendo lactado, sino se empieza a asociar la leche de la Virgen con la gracia, que es el nutriente del alma. Y aquí podemos ver lo que sería la envidia de cualquier mujer lactante, que es una virgen que está lactando a su hijo, pero además conserva los pechos casi de una doncella adolescente, ¿no? Yo creo que cualquier mamá lactante quisiera tener los pechos así, lo cual significa que es una representación simbólica y no realista. Como lo comenté, en la Edad Media ya aparece la figura de la Virgen lactando, pero no nada más está lactando al niño Jesús, sino está lactando a personajes que van a adquirir el estatus de santidad. Y en este caso se encuentra San Bernardo de Claraval, que según su tradición, según la tradición de su vida, va a ser representado como recibiendo la leche de la Virgen María en un momento de crisis y de debilidad, en donde él le dice: muéstrame que eres madre, y ella le responde pues sacándose el pecho y arrojándole un chorro de su leche. Y entonces se insiste y se ratifica que la leche de María es la gracia que va a alimentar, en este caso, al alma del santo, para lograr justamente llegar a una vida que le va a permitir el acceso ya no nada más a la gloria como cualquier mortal, sino a la santidad, que es como una especie de estatus superior por la calidad moral y la calidad espiritual del personaje en cuestión, en este caso San Bernardo. La lactancia sagrada lo vimos por el caso de las deidades como Artemis y como Venus. Está asociada con hijos que también son dioses. Bueno, Jesús es un dios y la lactancia sagrada es una lactancia entre una mamá divina y un niño divino, como en este caso en Ast, que es una deidad egipcia que por los romanos fue conocida como Isis, que está alimentando a su hijo Horus. Nada más que para Egipto son dos deidades, o sea, son dos dioses, una mujer divina, que es Ast, que está alimentando a su hijo divino, que es Horus. Pero la lactancia va a tener un valor adicional, porque no solo va a nutrir el alma de Horus, sino el cuerpo, de tal manera que va a morir el hijo, sí, convertido ya en Osiris, y va a resucitar. Entonces, la lactancia va a proporcionar una fuerza que va a permitir ese proceso que es el de la muerte y la resurrección. No es exclusiva la fuente de gracia, la lactancia materna, pero podemos decir que es un elemento que forma parte de este ciclo en el que la mujer nutre a su vástago para que pueda desarrollar todas sus cualidades y todas sus potestades. Y entre ellas va a ser que el Dios niño que crece y que se ve sujeto al proceso de la muerte va a tener la fortaleza suficiente para resucitar. Y entonces estos elementos de las diosas mediterráneas como Ast van a ser retomados justamente por la imagen de la Virgen María en su representación de la Inmaculada Concepción, pero también en su condición de Virgen Madre de Jesucristo, porque Jesucristo también va a estar sujeto a una crucifixión, a una muerte y a una resurrección. Ya para los seres humanos, esta lactancia materna divina va a representar la capacidad de los ciclos de transformación. La muerte no necesariamente es la muerte física, sino es
esos periodos o esas condiciones de la muerte del alma que significan caer en pecado, cometer faltas, cometer errores, y la transformación que significa purgar o pagar el pecado, y este ciclo de caer y levantarse y de transformarse a sí mismos para poder llegar a la gran aspiración que es la gloria eterna. Y entonces la leche materna se vuelve un vehículo de alimento del cuerpo, de alimento del alma, de fuente de dones y calidades humanas y sobrehumanas que llegan al extremo de favorecer la muerte y la resurrección, que es lo mismo que la transformación interna de los seres humanos.